Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo por parte de Luis Aracho, dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo que te trae toda la actualidad del campo almeriense. Y ya saben que nos están escuchando en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la FM, en la capital almeriense en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar. Quizá nos estén escuchando en directo a través de internet en marcadoralmería.com o quizá nos estén escuchando en diferido en cualquier momento, en cualquier lugar, a través de nuestros podcasts en Spotify y en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas. Además, en YouTube estamos subiendo las entrevistas más importantes que hacemos a lo largo del día para que usted ya no tenga excusa a la hora de informarse sobre el campo almeriense. Hoy es miércoles, día 11 de junio, y tenemos un programa muy interesante lleno de sapiencia, ya que va a estar con nosotros Francisco Posadas, empresario experto en planta ornamental, además la persona que introdujo la tan famosa dipladenia en Almería. Con él vamos a tener tiempo de hablar largo y tendido de lo que significa el mercado de la planta ornamental en Almería, y ya de paso pues hablamos un poquito de cómo va la agricultura en general. No va a ser el único invitado, ya que también estará con nosotros Alberto Carbonell. Él es investigador del CSIC y nos va a hablar de un estudio para conseguir unas nuevas vacunas de ARN para las plantas. ¿Qué significa esto? Pues que se está investigando una forma de añadir un material genético a la planta y que ese material desactive aquellos genes que interesen. Por ejemplo, podríamos intentar conseguir un material genético que desactivase la posibilidad de que la planta fuese atacada por el virus del rugoso. Sé que suena a ciencia ficción, pero así son las investigaciones científicas de la agricultura española. Pues nos lo va a explicar la persona que está al mando de este estudio, el propio Alberto Carbonell. Todo esto y mucho más lo van a tener hasta las 7 de la tarde y lo van a hacer gracias a Rigzuan, a Sach y Albaida Residuos y también a Singenta. Mi nombre es Luis Aracho y después de una pausita nos acercamos a la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Yo cultivo una variedad de tomate generativa de vigor medio, así que busco un portainjerto que arranque con fuerza y acompañe todo el ciclo, que sea uniforme, con raíces fuertes, capaz de aguantar el estrés y las temperaturas extremas. Y si además tiene resistencia intermedia al virus del rugoso, entonces sí, ahí tengo la pareja ideal para mi variedad. Pues injerta entonces con Cronosor de Singenta. Le da al cultivo ese empuje que hace falta y además ofrece resistencia intermedia al virus del rugoso, porque cada planta se merece un buen arranque y un gran final de campaña. Los pimientos Vallao, Esguay y Danzón han demostrado en el Tour California de Rigzuan que rinden en todas las zonas. Y ahora plantar cara al verano tiene su recompensa. Con la promoción Planta cara al verano de Rigzuan, llévate una sombrilla de playa de regalo. Consulta las bases en tu lugar habitual de compra y con el equipo técnico de Rigzuan. Vallao, Esguay y Danzón de Rigzuan rinden en todas las zonas. Sach y Albaida informan: agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 11 de junio del año 2025. Empezamos por los guisantes, que han tenido un único corte de 1,66. Vamos ahora con las judías. La garrofón ha tenido un único corte de 3,34. La tabella también ha tenido un único corte de 2,12. La elda ha empezado en 3,90 y ha terminado en 1,78. La perona semi, un único corte de 1,78. La perona roja ha empezado en 4,54 y ha terminado en 3,72. La rastra ha empezado en 6,84 y ha terminado en 4,56. Y que ha tenido un primer corte de 5,50 y un último de 4,18. La emerite también ha empezado en 5,50 pero ha terminado en 3,58. Vamos ahora con los pepinos. El francés ha tenido un primer corte de 0,38 y un último de 0,25. El español ha empezado en 0,81 y ha terminado en 0,43. El Almería ha tenido un único corte de 25 céntimos. Vamos ahora con los calabacines. Empezamos por el calabacín fino, que ha empezado en 0,60 y ha terminado en 0,36. El calabacín gordo ha tenido un primer corte de 0,56 y un último de 0,40. El calabacín blanco ha empezado en 50 céntimos y ha terminado en 40. Vamos a hablar ahora de las berenjenas y empezamos por la rallada. Un primer corte de 1,47 y un último de 0,85. La berenjena larga ha tenido un primer corte de 0,83 y un último de 0,59. Vamos a ver ahora los tomates y empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 0,92. El Daniela ha empezado en 1,01 y ha terminado en 0,83. El tomate ramo ha tenido un primer corte de 1,13 y un último de 1,08. El tomate pera ha empezado en 0,92 y ha terminado en 0,73. Vamos ahora con los pimientos. Empezamos por el picante verde, que ha tenido un primer corte de 1,66 y un último de 1,61. El picante rojo ha tenido un único corte de 0,78. El padrón ha empezado en 1,16 y ha terminado en 1,02. El italiano verde ha tenido bastantes cortes, ha empezado en 1,46 y ha terminado en 0,88. El italiano rojo ha tenido un primer corte de 1,47 y un último de 0,51. El lamullo verde ha empezado en 1,65 y ha terminado en 1,04. El lamullo rojo ha tenido un primer corte de 2,12 y un último de 1,21. El California verde ha empezado en 0,91 y ha terminado en 0,78. Y por último, el pimiento California rojo, un único corte de 1,13. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles, día 11 de junio del año 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y momento ahora para el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con los compañeros de FH Almería, Roberto Gutiérrez y Carlos Gutiérrez. Vamos con una primera noticia. La Junta pone en marcha grupos de trabajo para abordar mejoras en la PAC con representantes del sector agrario y del diálogo social. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado la creación de grupos de trabajo junto a las principales organizaciones agrarias andaluzas, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias, para mejorar la futura política agraria común, PAC, que ya se debate en Bruselas. Ha defendido que las regiones tengan voz y voto en su diseño para que se adapten los fondos a la realidad productiva de cada territorio y ha reclamado un presupuesto fuerte que garantice rentabilidad y competitividad. Si queremos relevo generacional y profesionalización, hay que pagar más y mejor, ha subrayado.
Fernández Pacheco ha lamentado que Andalucía quede fuera de decisiones clave pese a alimentar a 500 millones de europeos y ha criticado que con el actual modelo, la PEPAC, la región pierda más de 100 millones de euros al año. Ha tendido la mano al Ministerio y las autoridades europeas para trabajar en una PAC post-2027 más justa, sostenible y adaptada al campo andaluz, agradeciendo el compromiso del sector agrario y de los sindicatos para avanzar juntos hacia ese objetivo. Y continuamos hablando de representación porque 3 miembros de COAG Almería van a representar a la provincia a nivel regional en COAG Andalucía. La celebración del 11º Congreso de COAG Andalucía ha supuesto importantes novedades para esta organización agraria, con el relevo de figuras históricas como Miguel y Eduardo López y una nueva ejecutiva regional que combina juventud, experiencia y compromiso territorial. En el ámbito almeriense destaca la renovación de Andrés Góngora como miembro de la ejecutiva y su asunción de nuevas responsabilidades al frente de la Secretaría de Finanzas. Agricultor ecológico en Níjar, Góngora es un veterano del sindicato agrario y una de las voces más relevantes en la defensa de la agricultura intensiva almeriense. Junto a él, otros 2 representantes de COAG Almería han sido nombrados para órganos clave de la organización. José Antonio Moreno, agricultor en Vícar, formará parte de la Comisión de Intervención de Cuentas, mientras que Mari Carmen Suárez, productora de tomate en La Cañada, se incorpora a la Comisión de Garantía Estatutaria, destacando por su trabajo en el área de la mujer. COAG Andalucía inicia así una nueva etapa con un equipo diverso, técnico y comprometido con un modelo de agricultura profesional y social como garantía de futuro para el campo andaluz. Mañana mismo vamos a tener a Andrés Góngora en estos micrófonos y le preguntaremos por estos asuntos y por los demás. Vamos ahora con otra noticia. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la conocida como FAMP, y también AFAMER Andalucía, han firmado este martes en el Ejido un acuerdo de colaboración para impulsar acciones conjuntas en favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el medio rural. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la FAMP y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta de AFAMER Andalucía, Rita Mateos, con el objetivo de combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres rurales, alineándose con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, centrado en la igualdad de género. Las actuaciones se desarrollarán con la implicación voluntaria de los gobiernos locales andaluces a través de campañas de sensibilización, programas de formación y espacios de participación que fomenten la igualdad real. También se prevé la creación de grupos de trabajo y la participación en proyectos dentro del Marco Europeo 2021-2027. A la firma, celebrada en el Ayuntamiento de El Ejido, asistieron también los vicepresidentes de la FAMP y la secretaria general de la entidad. Vamos ahora con un par de noticias finales. La exportación hortofrutícola de España a la Unión Europea pasa de 4,9 a 13,5 millones de toneladas en 40 años. Este 12 de junio se cumplen 40 años de la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea. Desde entonces, el sector hortofrutícola español ha experimentado un gran crecimiento, pasando de exportar 4,9 millones de toneladas en 1986 a 13,5 millones en 2024. Aunque al principio se aplicaron barreras arancelarias que limitaron el comercio, la entrada en vigor del mercado único en 1993 eliminó esas restricciones y supuso un impulso definitivo para las exportaciones agrícolas españolas. La Federación Española de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas, FEPEX, se creó en ese periodo de transición en 1987 para defender al sector frente a las barreras del mercado comunitario. Hoy el 84% de las exportaciones del sector siguen teniendo como destino la Unión Europea. Sin embargo, FEPEX advierte que el actual entorno competitivo se ha vuelto más complejo debido a acuerdos con países terceros y normativas desiguales, por lo que reclama un mayor respaldo institucional y normativo para asegurar la competitividad del campo español. Y vamos con un último asunto. Un estudio del IFAPA, la Universidad de Granada y otras instituciones identifica compuestos químicos que modifican las hormigas en los pulgones a los que protegen. Un equipo internacional liderado por el Centro IFAPA de La Mojonera junto a investigadores de la Universidad de Granada, el Instituto de Biología de Insectos de Francia y el CSIC
ha descubierto por primera vez que en compuestos químicos cambian durante la relación mutualista entre las hormigas Tapinoma nigerrimum y los pulgones Apis gossypi, comunes en los invernaderos. El estudio publicado en la revista Journal of Chemical Ecology revela que las hormigas modifican la cutícula de los pulgones que producen buena melaza, marcándolos como valiosos y protegiéndolos de depredadores. Este hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias de control biológico, ya que al identificar los compuestos implicados en esta relación, se podrían manipular para hacer que las hormigas dejen de cuidar a los pulgones y pasen a depredarlos. El estudio ha sido financiado por la Junta de Andalucía, el INIA y la región francesa Centre-Val de Loire, y se ha basado en análisis químicos avanzados realizados en el laboratorio mediante cromatografía de gases y espectrometría de masas. Bueno, siempre es complicado, ¿no?, leer esos nombres científicos en las noticias, aunque el de esta hormiga, Tapinoma nigerrimum, bueno, yo creo que si estuviésemos en Estados Unidos no podríamos nombrar a esta hormiga. Muchas gracias a Carlos y a Roberto por ampliarnos la información. Muy rápidamente voy a contar una noticia de última hora que nos ha llegado, porque nos han viniendo informaciones desde la madrugada de que fuertes rachas de viento han sorprendido al poniente y han provocado daños en casas e invernaderos. Pues se trata de un fenómeno denominado reventón cálido y que es propio del verano, aunque parece que el tema del cambio climático pues lo está haciendo cada vez más común. Les invitamos a todos a que se acerquen hasta el periódico de cerca, a nuestro periódico hermano, para que puedan ampliar la información. Estamos ya un poco fuera de tiempo, pero vamos a ver rápidamente cómo está ese parte meteorológico. En el área metropolitana de Almería se esperan próximos días con algo de nubosidad y temperaturas más o menos entre los 20 y los 27-28 hasta el domingo. En el Ejido vamos a tener un panorama prácticamente igual, aunque van a subir las máximas hasta los 29 grados de cara al sábado. En el Levante almeriense, mañana día jueves, vamos a tener cielos más bien despejados y temperaturas que van a oscilar entre los 20 y los 31. Ojo, porque de cara al sábado vamos a subir hasta 34 grados de máxima en el Valle de la Almanzora. Y aquí terminamos. Vamos a tener también temperaturas bastante altas, entre los 20 y los 32 grados. Ojo, porque el sábado día 14 nos vamos a ir hasta los 35 de máxima. Este ha sido el repaso a la información. Enseguida vamos con las entrevistas. La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Momento ahora para una entrevista, y es que tenemos aquí con nosotros en el estudio a un invitado muy especial. Él es Francisco Posadas, al cual voy a saludar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué hay, Luis? Bueno, además de ser un excelente músico, también es un empresario del campo de Almería, y creo que es una persona excelente con la que podemos tomarle el pulso a muchos asuntos, como por ejemplo todo el tema de la planta ornamental. Corrígeme si me equivoco, pero tú tienes una empresa de dipladenia, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poco cuál es a lo que os dedicáis, qué es lo que hacéis, cómo surgió, ¿no?, esta idea de traer la dipladenia a Almería, porque tengo entendido también que si no el primero, fuiste de los primeros. En Almería sí, casi sí, o sí. En Almería surgió el auge de la planta ornamental más o menos a mediados de los 90, cuando una empresa me contrató para resucitar las instalaciones de Primores, una empresa que había cerrado en la final de los 80, con unos invernaderos de cristal que estaban donde está ahora el polígono del Viso. Esa empresa me contrató y quería hacer la ciudad de las plantas ornamentales. Yo lo primero que me encontré fue que la red comercial de planta ornamental no existía, prácticamente.
Eran productores locales que hacían cada uno pues 4 o 5 o 7 o 15 especies diferentes. Y entonces no tenían cantidades grandes como para comercializar en serie. Ese fue el primer problema. El segundo problema fue que en Almería se hacía exclusivamente o casi exclusivamente planta verde, y en Europa, en cuanto que contactamos con los franceses, que fue nuestro país de contacto, vimos que la planta verde estaba en franca decadencia en Europa y lo que interesaba era la planta con flor. La planta con flor tenía unos retos formidables en la época porque es una planta con una vida muy limitada. Mientras que un ficus, por ejemplo, puedes estar meses en tu invernadero mientras que lo vendes, una planta con flor, pues si es una vinca es que no puedes estar ni una semana. Es decir, la red comercial para vender planta con flor había que hacerla, y había que hacerla bien. Había que resolver muchos problemas de transporte, de logística, de muchos... Nosotros usamos un sistema de transporte que se llaman carros, muchos carros, porque tenía una dinámica muy distinta a la que había en Almería. Entonces, bueno, pues yo empecé con a hacer ese reto que me habían dado mi jefe, hacer la ciudad de las plantas ornamentales. Yo había cultivado hortalizas desde ese momento. O sea, que venías del mundo de la horticultura, ¿no? ¿De aquí de Almería también? Sí, yo soy de Madrid. Y aunque estudié bioquímica en Madrid, o sea que no tengo nada que ver con el ambiente caí aquí en Almería en la empresa Quas, Tierras de Almería. Entonces, bueno, entré allí de peón y al poco terminé siendo el jefe de la finca experimental, haciendo cultivos de hortalizas en hidropónica. Uh-huh. Bueno, yo... Antes de empezar con este asunto del periodismo alrededor de la agricultura de Almería, no conocía la dipladenia. Me acabo de enterar que también se llama mandevilla, ¿no? Bueno, el mundo de la nomenclatura científica es muy cambiante, ¿no? Y entonces se llamaba dipladenia hace unos años, ahora también se llamaba mandevilla entonces. Pero la mandevilla se reservaba a especies que eran de flores más grandes. Entonces nos quedamos con dipladenia. ¿Qué es lo que tiene esta planta o esta flor para que sea tan deseable a la hora de producir o de comprar, o por qué en Europa gusta? No sé si nos puedes contar un poco más sobre la dipladenia, porque yo no la conozco mucho. Bueno, la dipladenia es para mí uno de mis hijos, no es ni el preferido, ni es sencillamente el negocio ha caído ahí. Ya te digo que cuando yo empecé con eso, Europa quería plantas de flor, y las plantas de flor que querían fundamentalmente eran hibiscus, que sigue siendo una planta muy importante en Europa. Así que yo empecé cultivando hibiscus y otras plantas de flor. Y en una de las ferias, uno de los clientes franceses me señaló una dipladenia que me trajo un agricultor, allí llevó una dipladenia. Y dije, eso es lo que queremos, de eso queremos muchas. Y entonces, pues ahí empecé a ver lo de la dipladenia. Había unos productores de esquejes daneses y unos productores de esquejes franceses. Compré los primeros esquejes en Dinamarca, esto sería el año 95, y venían en diciembre, eran muy débiles porque, claro, los esquejes daneses, pues en otoño es imposible comprarlos aquí porque aquí mueren por el calor y la diferencia de temperatura y de todo. Entonces empezó una relación muy buena con los franceses. Los franceses fundamentalmente se llamaba Robert Lanes. Este hombre fue el que me introdujo a mí en el cultivo de dipladenia, que era un club selecto en el que debía ser invitado para entrar. Y entonces este hombre accedió a vender a la empresa esquejes, pero inmediatamente que empecé con la dipladenia me despidieron de aquella empresa, que no entendían nada de lo que yo quería, de lo que yo hice. Me despidieron y inmediatamente me hice autónomo. Ya no tuve más jefe, ya fui yo solo. Y entonces mi objetivo era hacer dipladenia. La dipladenia, en aquel momento no sabíamos la envergadura que iba a coger. Era una planta casi desconocida, ¿no? Pero gracias a estos amigos franceses yo ya vi el futuro que podía tener, ¿no? Y me dediqué a ella. ¿Y cómo ha sido el periplo de ser un empresario? Sé que no es un camino de rosas, pero a lo mejor
si lo comparamos con cómo están las cosas hoy en día, pues sale ganando, ¿no? ¿O no? Cuéntanos tu experiencia. Pues mi experiencia, si es para alguien que está pensando si ser empresario, por ejemplo, el primer paso de ser empleado de una empresa es importante. Es decir, hay que aprender. Y para aprender necesitas un marco, que es una empresa, y alguien que te enseñe, que son o unos libros o un jefe que sepa. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que quiera o no quiera ser empresario, que pase por una empresa. Yo nunca en mi vida he pensado nada de ser empresario porque mi familia no es de empresarios. Mi familia es de empleados. Entonces no era una cosa que no entraba en mi cabeza. Pero las circunstancias, fundamentalmente que mi jefe no entendiera lo que yo quería hacer, ni les preocupara demasiado, vi un negocio que lo vi al alcance de mi mano. Es decir, fui empresario porque no soy cobarde. Y hay que ser un poco valiente para pasar de la mentalidad de un empleado a la mentalidad de un empleador. Hay que ¿Tú te identificas con el término emprendedor, que a veces se utiliza de forma un poco cursi, pero creo que aquí sí que encaja, ¿no? Seguramente, pero era emprendedor también cuando era empleado, ¿no? Yo emprendí todo lo de mi empresa porque mi empresa, aparte de decir que quería la ciudad de la planta ornamental, no me dijo nada más. Todo lo hice yo. La red comercial, los sistemas de producción, cómo se produce cada variedad, porque yo llegué a producir más de 40 clases de plantas ornamentales, aparte de las de hortalizas, ¿no? Y en todo siempre... Creo que el carácter emprendedor no es el de un empresario, es de una persona. Una persona que no se conforma con lo que sabe y quiere profundizar, ¿no? Cuando una persona es así y tiene la suerte de trabajar en una empresa que le reconocen esos emprendimientos, pues, y tiene un buen sueldo, oye, está perfecto porque no tienes muchos más disgustos que esos. Cuando no, pues hay que hacer lo que he hecho yo, que es quitarte de jefes y ser tu jefe. Y bueno, estamos hablando de hace más o menos 20 años, pero ¿qué podemos decir del año 2025? ¿Cómo está el sector de la planta ornamental hoy en día en Almería? En Almería la planta ornamental pasó de ser toda la planta verde a ya menos planta verde o bastante poca. Y mucha más planta de flor y fundamentalmente dipladenia. ¿Por qué? Pues porque empezaron a imitarme, sin más. Entonces, desde hace 10 años o 12, quitando otra empresa que también vio esto de la dipladenia, el resto, bueno, pues han ido detrás mía o de la otra empresa, ¿no? Entonces, ahora mismo la dipladenia es la base de la planta ornamental en Almería, de manera que si desapareciera la dipladenia, desaparecería la planta ornamental. En ese sentido, yo veo un sector en crisis. Un sector que solo tiene una especie está en crisis. Bueno, estábamos hablando hace un ratito del hibiscus. ¿Cuál es la situación del hibiscus? Porque es una planta que personalmente a mí me llama muchísimo la atención. Creo que en Almería desde hace mucho tiempo, en la capital, ha habido hibiscus, en la zona de la avenida García Lorca, etcétera. Es una planta que, no sé, a mí me recuerda al Caribe, a todo este tipo de clima. Pero acabas de decir que básicamente es un sector de una sola planta. ¿Qué pasa con el hibiscus? ¿Ya no está de moda? El hibiscus es más difícil que la dipladenia en algunos sentidos. Tiene más plagas, o bueno, ya no, porque las variedades de dipladenia que hay ahora son también muy sensibles a muchas plagas. Pero el hibiscus es una planta más difícil y la rentabilidad es menor porque el precio de la dipladenia lo puse yo en el año 1998 y puse unos precios altísimos y lo pude hacer porque no había muchas, y entonces todo el sector ha vivido del rédito de aquel precio que sigue siendo superior al que tenemos hoy en día. Imagínate, del año 1998 a hoy, y vendíamos más caro. Entonces el sector de la dipladenia ha vivido de eso, de que yo puse un precio muy alto. Después, el hibiscus ya tenía unos proveedores en Portugal y proveedores en otros sitios de España. Entonces el precio no pudo ponerse tan alto. De manera que el hibiscus siempre ha tenido un margen inferior al que llegó a tener la dipladenia. La dipladenia ya no tiene ese margen. Ya no lo tiene. Hay mucha gente que vende casi a precio de costo, cosa que no entiendo, pero bueno. Esa es la situación.
Pero el hibiscus siempre ha sido una planta menos rentable, más difícil de hacer porque es una planta difícil. Pero bueno, poco a poco nuestra comercial ha ido incrementando el precio y ahora mismo, por lo menos para el ámbito comercial en el que estoy, el hibiscus es rentable, pero es una planta difícil. A mí me encanta, me gusta mucho más que la dipladenia, porque es una planta preciosa. Quería preguntar por los colores, porque precisamente si hablamos del hibiscus están esos naranjas con rojos, con rosas, incluso blancos con rojos, rojos con rosas, pero yo supongo que en las otras plantas, en la dipladenia también habrá una dificultad en trabajar con el color, ¿no? Esto, y corríjame si me equivoco, esto es un poco Mendel, ¿no? ¿Un poco Mendel? Sí, Mendel, ¿no? Ir buscando los colores, ¿no? ¿O no? Bueno, eso es un negocio, buscar colores y todo eso es negocio de los obtentores, empresas que hacen ese trabajo. Invierten dinero en hacer hibridaciones, en hacer mutaciones, en no sé qué, en ir buscando líneas y pues como hacen los ganaderos con las vacas más gordas, pues para tener vacas más gordas reproducen vacas gordas con toros gordos, ¿no? Fundamentalmente. Eso es lo que decía yo, ¿no? De Mendel. Eso, un mendelismo dirigido. Entonces, esas empresas que hacen eso se llaman obtentores. Y esas empresas, una vez que consiguen una variedad, que es como se llama al producto ese, pues cobran unos royalties por vender esa variedad. Entonces, el negocio de los obtentores es muy importante. Y en la dipladenia, pues hay muchísimos. Antes había 2 o 3, y ahora hay, no sé, todo el mundo tiene una variedad de dipladenia. Problema de la dipladenia, que es una planta que no tiene una variedad buena. O sea, la que es buena de vegetación no es muy buena de colores. La que es muy buena de color resulta que es sensible a ciertas plagas que tenemos en Almería o enfermedades. Y entonces no existe la variedad perfecta. Eso está muy bien para todos, porque todos tienen su nicho económico. Y otro problema que tiene la dipladenia es que la paleta de colores no es muy amplia. No tiene nada que ver con el hibiscus. La dipladenia realmente hay un rojo, un rosa y un blanco. Y pequeñas modificaciones de eso. El hibiscus tiene cientos de colores. Y colores preciosos, colores... No sé, yo no estoy en ese mundo ya hace 20 años. Pero sí que conozco la situación de empresa. Hay un ostentor en Dinamarca que hace unos hibiscus maravillosos, de color. Bueno, han salido aquí unos cuantos temas que me gustaría ir tocando rápidamente. Voy a empezar por este último. Yo he estado viviendo en Dinamarca un tiempo y allí en cualquier supermercado de la esquina del pueblo tienen una sección de jardín en el que está llena de plantas, de flores, etcétera. ¿Cómo está el hábito de comprar planta ornamental en España? Porque hace poco entrevistábamos a Francisco Serrano y nos contaba que ahora se está vendiendo más en España que en Europa. Con la planta, o sea, dentro de tu experiencia, ¿cómo está el hábito de comprar planta aquí en España? No puedo precisar mucho porque yo lo exporto todo, no vendo nada en España. Las noticias que me llegan es que la situación sigue siendo un poco parecida. Y sigue siendo un poco parecida porque en España hay una idiosincrasia. ¿Sabes lo que es la idiosincrasia? ¿No? Una forma de ser de los pueblos que es difícil de cambiar. Entonces el español sigue siendo un hombre ahorrativo en las cosas del hogar. Eso por una parte. Y por otra sigue siendo un hombre que ama a las plantas. No las considera un producto, las considera un ser vivo que está en su casa. Entonces un español no coge y tira un geranio pues se ha puesto feo. Lo poda, no sé qué, lo cuida. Y así se tira 3 años, ¿no? Esa idiosincrasia no es la misma en países como Dinamarca, Alemania, Inglaterra, quizá un poco Francia, sí, tampoco mucho. Esta gente coge una planta que se pone fea y la tira, o sea, y se compra otra. Entonces, claro, es un mercado mucho más importante porque hay una renovación de plantas. El español no coge y tira una planta, no le pega una patada en el trasero a una planta pues se ha puesto fea. No, intenta cuidarla, intenta rescatarla. Yo creo que eso no habrá cambiado mucho. Más preguntas que me han surgido. En el tema de los hortícolas estamos siempre hablando de lo que Europa nos deja o no nos deja hacer para combatir las plagas. Sé que en el tema ornamental por ahí también van un poco los tiros y antes me has comentado que la dipladenia y el hibiscus pues pueden ser sensibles a estas plagas. ¿Hay herramientas
a día de hoy en el campo almeriense para combatir las plagas en la planta ornamental o está difícil? Está muy difícil. ¿Qué plagas hay? Este año, la del año que viene no lo sé. Fíjate cómo está la cosa. Que este año hemos tenido un tipo de trips nuevo que se llama Parvispinus, que lo habrás oído. Sí, hemos hablado un montón de ese trips. Ese trips, en el caso de la dipledenia, es venenoso. O sea, no es que se coma una hojita y haga lo que otros trips, que hay otros trips que son muy peligrosos para las hortalizas, porque transmiten virus. Afortunadamente la dipledenia no transmiten virus, estos trips, ¿no? Entonces los daños que teníamos con la franquiniela, por ejemplo, el trips normal que había aquí, eran pues daños en la hoja, pican una hoja que está muy pequeñita, después ese picotazo se convierte en una hendidura. Bueno, tienes que tener cuidado, pero no son plantas que, digamos, que no es que sea una plaga decisiva en la dipledenia. El problema de este virus es que, de este trips, es que yo creo, es una teoría mía, no está comprobada, creo que es venenoso para la dipledenia. De manera que hace un inóculo cuando muerde, y ese inóculo hace que la planta se quede horrible, parece que le ha atacado un virus o algo, y se queda como paralizada, no brota, y cuando pasa la plaga o consigues matar a los bichitos y pasa un tiempo, eso se quita. Y después resulta que encima brota mejor. O sea que es una cosa extraña lo de esta plaga. El problema que hay, pues que cuando surgió en el 2017, parece ser que en Granada, o en Murcia, esto en Granada, la costa granadina, es un virus que originariamente viene de Tailandia y parece ser que vino en esquejes, concretamente de dipledenia, de África. Esta plaga, pues se ha ido desarrollando y ha encontrado un sitio donde prosperar, que es el pimiento. Entonces yo he sufrido este año muchísimo. Vamos, creo que este año hasta voy a tener algo de pérdidas por culpa de este bichito. Y es porque estoy rodeado de pimientos, ¿no? Entonces, mi opinión al respecto es que la política la hacen gente que está loca. Hay gente que está loca, que tiene una visión, ¿no? Por ejemplo... Pues si no está loca, por lo menos es muy maquiavélica, ¿no? No, yo creo que loca. No son locos malos. Por ejemplo, hay un impulso ecologista en Europa de hace mucho tiempo, ¿no? Eso hay gente que está de acuerdo. Yo soy de los que está regular de acuerdo, pero es que yo no estoy loco. Ese es mi problema. Pero hay mucha gente que sí, que cree que el planeta y no sé qué, y nos tenemos que cuidar muchísimo y tal, porque la gente se muere de cáncer. Y bueno, mi madre se murió con 94 años y no se murió ni de cáncer ni de nada. Y ha comido toda clase de insecticidas, prohibidos ahora, y ahora son malísimos. Mi madre, mis padres, mi abuelo, toda esta gente no se ha muerto de nada del DDT ni de nada de eso, ¿no? Pero bueno, es verdad que de pronto alguien decide que nos tenemos que salvar todos de los productos químicos y implantan una política de residuos cero. Eso significa que para que un producto fitosanitario se apruebe tiene que volver a pasar un montón de exámenes en cuanto a efectos en la salud, exámenes que valen una millonada, varios millones, y muchas empresas deciden no gastarse ese dinero y entonces dejar de producir una tras otra un montón de materias activas que nos servían para control de las plagas. La sustitución de esto por otra locura, que puede que tenga razón, pero que era una locura en principio, es sustituir los tratamientos químicos por tratamientos biológicos. El problema es que los tratamientos biológicos tienen que desarrollarse, no es nada fácil. No es nada fácil el desarrollo tecnológico que implica, ¿no? Pero yo me callo, porque aunque he sido siempre muy crítico con esto, más que nada porque soy empresario y me da miedo perder dinero, y estoy en mi derecho de hacerlo, pero tengo que reconocer que las empresas que se dedican al control biológico han ido coavanzando con las plagas, de manera que casi de todas las plagas que teníamos, pues hay lucha biológica eficaz. Ha llegado el Parvispinus, pues el año pasado, a principio de año, no teníamos esa lucha, a final de año casi que sí la tenemos.
Con lo cual, digo que este mundo lo llevan los locos, pero a lo mejor tienen razón y yo no tengo razón. Porque yo he seguido plantando. Yo he vuelto a plantar porque creo que voy a controlar el parvispinos. Quiero decir que esa es mi opinión. Gustarme no, me obliga a trabajar mucho, a mucha incertidumbre económica, pero reconozco que entre una lucha biológica que funcione y una lucha química que funcione, prefiero la lucha biológica, lógicamente. Hay una pregunta que me ha surgido a lo largo de la entrevista, porque antes has comentado que no hay una dipladenia que sea perfecta en el sentido en el que tiene unas características bien o tiene otras características bien. Yo en este programa hablo mucho con gente del CSIC, gente del IFAPA, y además yo ya de casa traía un gran gusto por la biología, por todo el tema genético, por el genoma, pero es que poco a poco estamos avanzando en la edición genética a pasos que a mí me parecen de ciencia ficción. Entonces, ¿somos capaces de imaginar un mundo más cercano que lejano en el que podemos crear una dipladenia perfecta genéticamente a base de edición genética o a base de técnicas que ni imaginamos ahora? ¿Ese escenario es posible? ¿Ese escenario es deseable? Sí, pero yo lo aplicaría al mundo de los políticos, ¿no? El político perfecto. Entonces no habría. Que no fuera. Sería un tema más de Juan Tamariz, que lo hiciera desaparecer más que de genética. Esto que tú dices se llama ingeniería genética y ya la estudié yo en la carrera, ¿no? Eso empezó a hacerse en el año final de los 70. Y se empezó a hacer usando instrumentos genéticos que se llaman transposones y virus que conseguían meter trozos de ADN de una especie en otra, ¿no? No estoy muy al tanto porque yo estoy totalmente desactualizado Ya no hace falta meter trozo de ADN en una, ya directamente se está editando el genoma como si fuera un código informático. Sí, bueno, ya se está secuenciado casi todo, ¿no? Que se secuencia lo que sea. En mi época le dieron 2 premios Nobel a uno que tardó 15 años en secuenciar un gen, 15 años, y ahora se secuencia un gen en 15 horas, ¿no? O menos, no sé. O sea, el desarrollo es brutal. Lo que he leído últimamente, estamos en el desarrollo inteligente de genes, que es una cosa que ya siendo estudiante, entre cerveza y cerveza, pues decíamos, bueno, ¿y podremos crear un gen? O sea, diseñar una proteína que funcione para esto, que sea mejor que todas las que hay, y en consecuencia traducirla en ADN, porque el traducir una proteína, la secuencia de aminoácidos de una proteína, en una secuencia de bases de ADN, eso lo sabemos desde Severo Ochoa, del año 60 y tanto. Ese es el código genético. Ya decíamos, se podrá hacer, lo que pasa es que la capacidad de computación para hacer eso es brutal. Entonces esa idea que ya teníamos a finales de los 70 se ha quedado estancada porque hacen falta ordenadores descomunales. Pero creo que últimamente se están diseñando proteínas. Pero entonces, ¿sería deseable un mundo en el que todas esas dipladenias ya son perfectas genéticamente, o eso daría al traste el negocio? Pues no lo sé, sería aburrido un mundo perfecto, ¿no? Porque una parte divertida de ser empresario es un poco el riesgo, ¿no? No sé. Podríamos producir plantas de plástico, todas iguales y no se mueren. Bueno, pues tenemos que quedarnos con estas reflexiones porque nadie sabe lo que va a pasar el día de mañana. Don Francisco Posadas, yo ya he visto mi curiosidad más que satisfecha. No sé si se ha quedado algo en el tintero antes de terminar la entrevista. Pues yo diría una cosa, una reflexión sobre la agricultura de Almería, que es siempre sorprendente. Yo soy del sector crítico, siempre he criticado todo, porque soy así, estoy siempre enfurruñado y soy muy, ¿cómo dice eso? Cascarrabias, muy cascarrabias. Pero desde que estoy aquí, Almería me ha quitado siempre la razón. Es decir, es una zona que de alguna manera yo digo que está bendecida por el clima, por la suerte, por los agricultores. Son gente muy valiente, muy emprendedora, muy inteligente. Y aunque son un pelín ignorantes, un pelín cabezotas, de verdad me asombra. Entonces yo veo que el futuro de Almería, me gustaría que se resolviera de una vez el tema del agua. Y que se olvidara el ecologismo este de opereta de llamar
a lo que se rechaza en la desalación de aguas poco saladas. Aguas que tienen una conductividad de 5 o 6, eso no es un agua salada, es un agua que no vale para cultivar, pero... Bueno, pues a eso le llaman salmuera, a lo que se rechaza. Llamar salmuera a eso es convertir un agua un poco regular en una cosa horrible, que es la salmuera, ¿no? Que es algo que está más concentrado que el agua del mar. Una vez que se puliera el vocabulario, que pudiéramos desalar al menos localmente un poco el agua, porque eso conseguiría que tiráramos menos abono, que contamináramos menos, o que se hicieran desaladores en masa, porque estamos a pique de cargarnos toda la capa freática de Almería. Y eso sí veo... Pero en fin, como Almería siempre renace y siempre subsiste, pues se arreglará. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una de las mejores entrevistas y los micrófonos de FH Almería Radio pues van a estar abiertos para siempre que quiera analizar con nosotros el panorama. Muchas gracias. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Y vamos ahora con una entrevista. Vamos a hablar de un avance puntero en biotecnología vegetal que podría revolucionar la forma en que protegemos los cultivos. Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Células de Plantas, el Centro Mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una técnica que permite vacunar plantas sin necesidad de modificarlas genéticamente. ¿Y cómo lo hacen? Pues usando un virus inofensivo y una innovadora tecnología de ARN. De esta forma logran silenciar genes específicos para mejorar el rendimiento de las plantas o protegerlas frente a virus. Para hablar de este asunto nos acompaña ya el investigador del CSIC que lidera este trabajo, Alberto Carbonell. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, no sé si he hecho un buen resumen de lo que hay detrás de este trabajo. Creo que la palabra que estamos utilizando, se está utilizando, es vacunar, ¿no? Sí. El resumen estaba muy bien. Ahora lo explico yo con un poquito más de detalle, pero sí, una de las principales aplicaciones de la tecnología que estamos desarrollando es la de poder vacunar a las plantas, principalmente frente a virus patógenos. Aunque bueno, también estamos haciendo unas pruebas preliminares para tratar de vacunarlas también frente a hongos patógenos. Sí. Uh-huh. Tenía aquí apuntado para preguntar sobre las ventajas que puede tener esta técnica en comparación con otros métodos tradicionales. Desde el punto de vista científico, pero también me interesa el punto de vista de la regulación, porque es algo que sabemos que también hay que tener en cuenta. Sí, a ver, normalmente las tecnologías que estamos usando son tecnologías de RNA de interferencia. La que estamos usando nosotros es una tecnología un poco más novedosa de RNA de interferencia que está basado en RNAs de pequeño tamaño que podemos diseñar para que sean altamente específicos, es decir, que no causen ningún efecto tóxico en la planta y silencien genes no deseados, ¿vale? Lo que hemos hecho ahora mismo es poder aplicar estas moléculas que hasta la fecha solo se pueden aplicar de manera transgénica en la pues a partir de una planta transgénica. Hemos encontrado una manera de suministrarlas gracias a unos virus inofensivos que podemos aplicar a la planta, que son los que producen estas moléculas de RNA, con lo cual nos evitamos el tema de producir plantas transgénicas para aplicar estos RNAs. Y estos RNAs que finalmente produce el virus, pues nos pueden ayudar o bien para silenciar genes de la planta que nos puedan interesar para mejorar cualquier característica del cultivo que pueda pues favorecer la producción o combatir o adaptarse mejor a algún estrés, o bien dirigirlas directamente contra RNAs virales
y producir plantas resistentes a estos virus. Ese sería un poco el resumen. Una ventaja de la tecnología puede ser que solo haga falta una dosis, una aplicación en forma de vacuna para aplicarla, porque una vez inoculamos el virus bueno, digamos, que es el que produce estas moléculas de RNA con actividad, pues el virus ya está en la planta, no causa efectos negativos en la planta, pero a su vez produce estas moléculas que hacen la función que nosotros queremos. Entonces no hace falta volver a aplicar, volver a vacunar en principio a la planta durante su ciclo de vida. Y esto supone una ventaja a nivel de costes, claro. Bueno, creo que merece la pena que hagamos un pequeño stop, ¿no? Una pequeña pausa en un término, y es el término ARN, ¿no? Porque sí que me gustaría explicar esto para aquellos que no tengan tanto conocimiento de biología, y también para mí, que aunque lo estudié en bachillerato, pues se me va olvidando, ¿no? Yo sé que el ADN es vamos a decirlo así, ¿no? El libro de instrucciones de la vida, lo que tiene la información, pero el ARN en concreto, y corrígeme si me equivoco, es, digamos, la transformación de esa información cuando tiene que utilizarse, que copiarse, etcétera, ¿no? Explícalo tú mejor. Sí, exactamente. La gente conoce más el ADN, como tú bien has dicho, que es como el libro de instrucciones, y luego las proteínas, que son el resultado de la expresión de los genes, que los genes están compuestos por ADN. Los ARNs o RNAs en inglés son las moléculas intermedias, ¿vale? Entre el ADN y las proteínas. Entonces, un ADN se transcribe para producir una molécula de ARN y este ARN se traduce para producir una proteína, ¿vale? Esto sería lo que es una molécula de ARN. En nuestro caso, la peculiaridad es que estas moléculas de ARN no se traducen a proteínas. Las llamamos RNAs o ARNs no codificantes. Y los utilizamos simplemente para... los diseñamos para que reconozcan y se unan o bien a los RNAs mensajeros de la planta o bien a los RNAs de los virus. ¿Cómo se los reconocen y los unen? Pues porque las diseñamos para que sean complementarias. Es decir, hay los RNAs están formados por bases y hay interacciones Watson-Crick que hacen que una adenina reconozca un uracilo y una glicina reconozca a una citosina. Entonces, en resumidas cuentas, las diseñamos para que reconozcan específicamente a los RNAs diana y se unen a ellos, y por medio de unas proteínas que les ayudan, lo que van a hacer es cortar esos RNAs diana, produciendo pues el efecto deseado, ¿no? De silenciamiento. Un momento en el que recuerdo que estaba todo el mundo con la palabra ARN en la boca fue cuando empezaron a salir las vacunas del COVID en aquella pandemia que tuvimos, y llamaba mucho la atención, o nos llamaba mucho la atención a los que sabíamos lo que era el ARN, que ahora se pudiera hacer una inoculación o una vacuna, ¿no? A través de esto. ¿Estamos hablando más o menos del mismo mecanismo, pero en plantas? No exactamente. Como tú has dicho, se pusieron muy de moda las vacunas de ARN, pero estas vacunas, las que se usaban para vacunar a las personas frente al coronavirus, ¿no? Lo que hacían era, se vacunaban a las personas con RNA mensajero que al introducirse dentro de las células humanas producía una proteína, ¿vale? En este caso, ese RNA mensajero sí que se traducía a una proteína. Producía una proteína del virus, ¿vale? Del mismo coronavirus, pero esa proteína aislada lo que hacía era activar la respuesta inmune de la persona vacunada, ¿vale? De forma que se producían anticuerpos frente al coronavirus. Entonces, cuando el coronavirus intentaba infectar a la persona, el sistema inmune ya estaba preparado con todos esos anticuerpos frente al virus, ¿vale? El mecanismo de nuestras vacunas es distinto. A pesar de que vacunamos a las plantas con RNAs, estos RNAs no producen proteínas del virus invasor que activan el sistema inmune de la planta, como las vacunas de COVID. No es así. Estos RNAs, como he dicho antes, lo que hacen es, no se traducen a ninguna proteína, sino que directamente reconocen y se pegan, se unen
a los RNAs diana, ya sean de un gen de la planta o de un RNA patogénico. Y una vez se unen a ellos, los cortan, ¿vale? Como unas tijeras. Entonces, produciendo lo que es el silenciamiento. Entonces, a pesar de que los dos tipos de vacunas, tanto las de anti-COVID como estas nuevas vacunas para plantas, se basan en ARN, el mecanismo de acción, como digo, es distinto. ¿Y qué aplicación podría tener esto a medio o a largo plazo comercialmente en los cultivos, en una agricultura como puede ser la española, la almeriense? Porque no suena mal, ¿eh? Sí, a ver, bueno, ya habla con varias empresas en Almería también. Sobre todo hay mucho interés, por ejemplo, para generar resistencia frente al virus rugoso del tomate. Pues esto sería una posible aplicación, porque bueno, ya lo hemos visto que estas vacunas, por ejemplo, pueden proteger plantas de tomate frente al virus del bronceado del tomate. Eso lo hemos visto en nuestros estudios que hemos podido publicar, y ahora realmente el objetivo y el desafío es poder aplicar estas vacunas a otros virus, ¿vale? De interés, pues por ejemplo nacional, como puede ser el virus rugoso. Y de hecho pues hemos iniciado contactos con algunas empresas para tratar de desarrollar estas vacunas frente, pues por ejemplo, al virus rugoso del tomate. También frente a otros virus de otros cultivos, como podrían ser virus que afectan a sandía u otros cultivos que también causan pues estragos, ¿no? Aquí en España. Entonces, eso es un poco la idea, tratar de expandir los resultados que hemos tenido por ejemplo, en tomate frente al virus bronceado del tomate, pues a otros sistemas virus cultivo que sean de interés actual y que requieran una urgente solución, ¿no? Que pensamos que esto podría ayudar, desde luego. Última pregunta, ¿cuál es el punto en el que se encuentra ahora el proceso de patente y cuáles son los próximos pasos que van a darse? Pues sí, como digo, bueno, hay una patente que hemos enviado, una patente europea. Estamos ahora todavía en fase de contacto con empresas para buscar la licencia de esta patente. Y eso es un poco ahora mismo donde estamos. Estamos tratando de encontrar soluciones con empresas para ver cómo financiamos las futuras investigaciones para aplicarlas a resolver, ya digo, problemas reales o virosis reales aquí en España. No os puedo contar mucho más porque es donde estamos, pero en fin, esperamos que podamos consolidar algún tipo de colaboración, además de, bueno, que por supuesto seguimos pidiendo proyectos a nivel nacional para seguir investigando, digamos, en la parte más académica, pero desde luego queremos tratar de explotarla también a nivel comercial, ¿no? Porque creemos que realmente puede ser una alternativa interesante a la hora de, por ejemplo, como hemos comentado, combatir enfermedades virales importantes. Pues muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros y habernos hecho un poquito más sabios. Alberto Carbonell, investigador del CSIC, que como acabo de decir, muchísimas gracias. Sí, pues y nada, siempre encantados de hablar de estos asuntos. Muchísimas gracias a vosotros por dedicarle tiempo a poder hablar de estos nuevos avances. Muy bien. Y hasta aquí el programa de hoy. Volvemos mañana con toda la información agrícola. Ya saben que han podido escucharnos gracias a Rizwan, a Sach y a Albaida y también a Singenta. Les dejo con la programación de Radio Marcador Almería. Mi nombre es Luis Saracho y me despido hasta mañana.